Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a revisar esta batería. Es de una moto. En caso de que ustedes estén presentando ese problema, vamos a revisarla con un tester para hacerle este diagnóstico, asumiendo que tengan problemas para encender la moto, para mantener las luces encendidas, que después de estar un tiempo parada cuesta que encienda, que solo encienda de patada, y ese tipo de problemas con el crank podrían ser motivos de una batería en mal estado. Así que vamos a ir viendo de qué se trata eso. El primer paso es ubicar nuestra batería. Obvio, en este caso está a nuestro costado del asiento. Algunas veces está directamente debajo del asiento, así que eso va a ser nuestro primer paso. Lo otro es, vamos a hacer 4 pruebas diagnóstico para asegurarnos que efectivamente es la batería la que está mala y no otra pieza. La primera prueba va a ser para ver si tiene carga, la segunda para ver si retiene la carga, la tercera si el regulador está funcionando bien y no está saturando, por así decirlo, la carga de la batería, enviándole de más, que también podría arruinarla. Es un problema un poco más complejo. Y la cuarta es si hay algún consumo eléctrico que no esté que no sea debido, pues que hay algún cable pelado, alguna luz LED que esté encendida de más y nos esté consumiendo la energía de la batería. Bien, para eso vamos a necesitar nuestro multímetro o tester. Pueden utilizar desde los más baratos hasta estos valen menos de $20. Hay otros que valen más, pero para este trabajo este no funciona bien. Bien, vamos a conectar nuestro cable negativo aquí en COM y nuestro positivo de color rojo aquí en esta otra entrada, que son voltios, resistencia y miliamperios. Luego vamos a establecer nuestro tester, nuestro tester en acá. Lo vamos a poner en 20, a un número mayor del voltaje de nuestra batería, que en este caso son 12 voltios, ¿verdad? Porque si no, o si lo conectamos aquí, ¿verdad? En la entrada de amperios, podríamos arruinar los fusibles. Bien, vamos a medir el voltaje. Para ello vamos a mover el positivo al positivo y el negativo al negativo para ver qué lectura tenemos. Una lectura normal debería ser desde 12.4 hasta 13. Entonces ahora enfoquemos el tester. A verlo. Nos da 11.19, lo cual significa que nuestra batería está descargada y no va a encender nuestra moto, pues. Y ahora si giramos la llave, vamos a darnos cuenta que va a bajar. Si miramos aquí en el tester, baja a 9, lo cual no es normal que baje. Lo que sí no sería normal es si al presionar nuestro start nos vamos a dar cuenta que baja aún más. ¿Notan? Creo que hasta alcanzamos un valor de 4 ahí o 5. Eso significa que nuestra batería no almacena carga y por ende hay que reemplazarla. Eso es para este caso. De igual forma, vamos a ver cuál es la otra prueba que tenemos que hacer, solamente para asegurarnos que estamos descartando todas las posibilidades. Y en esta otra prueba es para ver si hay algún problema con nuestro regulador. Aquí podríamos obtener un valor de hasta 13.5 hasta 14. Veamos aquí. Obtuvimos hasta 13.50 casi alguna vez.
eso está bien. Si nosotros acelerásemos, ahorita voy a acelerar, siempre viendo el tester, acelerásemos y obtuviésemos un nivel de arriba de 14.5, digamos, ya tendríamos problemas, porque, o más de 14.5, porque significa que nuestro regulador está dejando pasar demasiada energía y va a arruinar nuestra batería. Pues vamos a acelerar. Si ustedes notan, no pasó de 14.5, lo cual descarta un problema del regulador o de la bobina también. Bien, la cuarta prueba es medir si tenemos algún consumo externo que no debería estar ahí. Así que vamos a pasar nuestro cable positivo aquí a la entrada de amperios y vamos a poner nuestro multímetro a alterna de 10 amperios, que está, si se fijan, voy a poner aquí abajo, aquí, a enfocar, aquí en 10. Así que ya podemos continuar. Para ello vamos a ocupar sacar la borna negativa. Esto nos va a permitir hacer el puente. Que no se nos vaya a caer esa tuerca que está ahí atrás. Para hacer el puente vamos a poner nuestro electrodo negativo aquí en la batería y nuestro positivo en la borna, ¿verdad? Eso nos da si ustedes miran el tester, aquí lo voy a dejar para que voy a mantenerlo aquí. Está en 0 ahorita. Si yo le enciendo, podría ser que suba 0.28. Está 0.28, el cual es 0.01, 0.02. Eso está bien, incluso podría subir, pero hasta 0.05. Si yo la apago y tenemos consumo, si miran, está apagada, no hay consumo, lo cual está correcto. Si tuviese consumo, estuviésemos buscando un problema por alguna luz LED, un cable pelado o algo por el estilo, que nos estuviese consumiendo la energía y haciendo que nuestra batería se descargase sin que ese sea el objetivo, pues. Muy bien, chicos, y por eso es importante que tanto revisemos la carga de la batería en diferentes condiciones y que también revisemos el consumo, porque pudiésemos tener problemas con el regulador, digamos, y nos vamos a comprar una batería nueva cuando no es así, pues cuando no es ese el problema y el problema se va a seguir presentando. Por eso con esas pruebas va a ser suficiente para que sepamos si necesitamos hacer un cambio de batería, como es el caso. En este sí lo ocupamos. Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias por ver.